Reciban un cordial saludo de parte del señor alcalde Rafael Monroy Guzmán, la Dirección Local de Salud, la Salud Pública y el Hospital San Antonio, Plan de Intervenciones Colectivas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante como es la identificación de peligros y factores de riesgo en el ámbito de la población informal en nuestro municipio. Soy Novia Liliana Olaya Duque, profesional en salud ocupacional del Plan de Intervenciones Colectivas. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo laborales son condiciones que existen en el trabajo que de no ser eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades laborales. Se relacionan siempre con una probabilidad y con unas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Son todas aquellas situaciones dentro y fuera de nuestro ámbito laboral, independientemente si somos formales, si trabajamos en una empresa, o si trabajamos en la informalidad, somos vendedores ambulantes, somos vendedores de comida, trabajamos en un supermercado, la tienda del barrio, trabajamos por días, todos nosotros formamos parte del ámbito laboral informal. Como les venía comentando, quienes hacen parte o quienes están expuestos, cuáles son las actividades en las cuales están expuestas las personas que laboran, pues como vemos en la imagen, aquí vemos por ejemplo el trabajador informal, aquí encontramos la parte del sector agrícola, encontramos también en las plazas de mercado, el taller del barrio. Entonces esas son algunas de las actividades donde nosotros vamos a encontrar riesgos laborales y los cuales vamos a tratar de identificarlos en esta pequeña charla. Para nosotros poder seguir adelante tenemos que saber primero dos conceptos, uno sobre qué es peligro y otro sobre qué es riesgo. El peligro nos dice que es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud, los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Aquí en las imágenes vemos qué es la fuente, cuál sería la situación y cuál es el acto. Si tenemos estas tres imágenes, la fuente, la situación y el acto, pues eso nos da como resultado una situación, una enfermedad o en este caso un accidente laboral. Ya para ir como con más claridad podemos cambiar las imágenes y ser más puntuales en el ejemplo. Por ejemplo, una fuente es un martillo, puede ser, ¿cierto? Que de pronto esté en malas condiciones o de pronto la pulidora, que no hayamos hecho mantenimiento a sus correas. Entonces esas son las posibles fuentes que nos van a causar a nosotros un daño, un riesgo. Entonces la fuente, tanto la pulidora como el martillo son los que son el peligro, que dependiendo de la situación, si el trabajador no se percata o no ha realizado el mantenimiento de estas dos, pues pueden causar un acto como consecuencia de la manipulación de esas herramientas, que es un accidente. Riesgo. Dice que es la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad con que esos ocurren. Si yo estoy manipulando un martillo en malas condiciones, no le he hecho mantenimiento a este martillo, suele suceder que a veces el martillo no lo tenemos fijo al palo donde está armado el martillo, entonces en un momento dado ese se puede soltar y podemos lastimarnos nosotros mismos o lastimar a otra persona. La consecuencia o resultado de manipular ese martillo, ¿cuál es? Pues que podemos causar un golpe, una contusión a la persona que está al lado, a nuestro compañero de trabajo o a nosotros mismos. Entonces ese es el riesgo, la probabilidad de que como consecuencia de ese peligro nos ocurra una lesión o, Dios no lo quiera, la muerte. ¿Por qué es importante identificar los peligros? Como les venía comentando hace un momento, es muy importante identificar cuáles son esos peligros que nosotros encontramos
no solamente en la parte formal, sino en la informalidad. ¿Por qué es importante? Porque nosotros muchas veces no prevemos o no identificamos estos que nos pueden causar una serie de accidentes, entonces simplemente vamos a estar de manera más directa por el desconocimiento que tenemos de que haya la ocurrencia de algún accidente o alguna enfermedad laboral como consecuencia de la exposición a ese factor de riesgo. ¿Para qué se valora? Nosotros identificamos el peligro pues para controlarlo, intervenirlo. ¿Y para qué lo valoramos? Cuando uno habla de valor, se dice o se está haciendo referencia a colocar un valor, valga la redundancia, puede ser un número, puede ser una letra, donde nos indique que ahí hay un peligro y que nos puede causar algún tipo de daño o lesión. En el concepto nos dice que la valoración del riesgo es el proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de controles existentes y decidir si el riesgo es aceptable o no es aceptable. Nosotros aquí vamos a ver una serie ya de manera más puntual de lo que tiene que ver con la identificación de esos peligros y su respectiva descripción. Por ejemplo, ahí vemos unos títulos, ¿cierto? Vemos que está el riesgo biológico, que está el físico, que está el químico, y a medida que vamos avanzando con las diapositivas vamos a ver que vamos a encontrar una serie de peligros y de riesgos. ¿Cuál es la descripción? La descripción es la forma o la manera en que nosotros vamos a encontrar esos tipos de riesgos. Entonces, por ejemplo, en este momento, cuando nosotros hablamos de riesgo biológico, es uno de los riesgos que más se le está prestando la atención hoy en día, precisamente debido al tema del coronavirus COVID-19. Para nadie es un secreto que uno de los riesgos que más están generando condiciones de salud, que está generando muertes, es el tema del coronavirus. Entonces, sin embargo, no quiere decir que no debamos prestarle atención a una posible exposición a riesgo como VIH, como tuberculosis, de pronto que no vayamos a estar expuestos, por ejemplo, en el campo laboral, en lo que tiene que ver con el sector agrícola, ¿cierto? Que no vayamos a estar expuestos a la picadura de una serpiente, la picadura de un alacrán, la mordedura de algún animal, por ejemplo, puede ser un perro que nos pueda hacer daño, entonces estamos expuestos también a ese tipo de riesgo biológico. Los riesgos físicos son todos aquellos que por su exposición ellos siempre van a requerir de una situación o una condición para que nos generen ese tipo de situación o clasificación. De entre ellos tenemos el ruido. Nosotros sabemos que el día jueves, que es el día de mercado, o el día miércoles, que es el día en que se maneja todo lo que tiene que ver con la feria ganadera, pues es donde las personas vienen de otros municipios o las personas del campo se desplazan a nuestro municipio a vender sus productos. Entonces se hace como una feria, todo es alegría, todo es ruido, todo es música, el vendedor ambulante con su perifoneo o simplemente a grito entero promocionando sus productos. Entonces todo esto ya deja de ser un sonido y se nos convierte en ruido, porque empieza ya a hacernos molesto al oído. Otros riesgos que nosotros encontramos también, otra descripción dentro del riesgo físico, es las temperaturas extremas, lo que tiene que ver con calor o frío. Entonces, cuando nosotros laboramos, muchas veces en el sector del agro, nos exponemos a los rayos del sol, o simplemente cuando deambulamos vendiendo nuestros productos también estamos expuestos al sol, a las temperaturas ambientes que nosotros llamamos, que en un momento dado pues son muy fuertes, podemos llegar a una temperatura de 38 o 40 grados. Entonces eso también nos causa un tipo de enfermedades como por ejemplo el cáncer. Ya lo que tiene que ver con la iluminación, pues es aquella a la que nosotros estamos expuestos, si estamos en un lugar cerrado o si estamos en un lugar abierto, si hay suficiente o deficiencia de iluminación.
Ya las radiaciones, pues los que son que trabajan con la soldadura, los que trabajan con rayos X, con rayos gamma, con todo esto, algunos que son eléctricos o que trabajan en la parte de sistema, que están expuestos a este tipo de radiaciones, pues hay que tener en cuenta que ese riesgo también existe. La presión atmosférica, pues en este momento, pues nosotros no estamos en un lugar alto, a no ser de que hayan personas que trabajen a profundidades, por ejemplo, haciendo algunos pozos o haciendo aljibes, ¿cierto? Ellos, dependiendo de la profundidad de este tipo de pozos, asimismo la presión empieza a ser como su efecto. Los factores de riesgo químico. Es muy importante que nosotros enfaticemos mucho en ese factor de riesgo químico. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa o considera que químico es aquel que es tóxico para el organismo, aquel que tiene en su marca del producto una X que significa muerte o una calavera que significa muerte. Y no tenemos en cuenta que los otros productos, abonos, insumos como fungicidas, también tienen un nivel de toxicidad que con el tiempo de exposición a este tipo de productos nos pueden causar una serie de enfermedades como cáncer, incluso hasta problemas congénitos por la contaminación que en ese momento está recibiendo el organismo por estas sustancias químicas. Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente el supermercado, la tienda que vende los insumos químicos para los cultivos, sino que también todo producto que contenga o que se maneje algún tipo de químico, por muy bajo que sea, siempre va a estar contaminando nuestro organismo. Bueno, hoy en día la parte psicosocial y mental de todos está como en la mira de todos, debido a que nuestras condiciones de vida han cambiado, no solamente en la parte familiar, en la parte social, sino también en la parte laboral. Muchas personas han perdido sus trabajos, muchas personas han perdido sus proyectos de vida, sus negocios, pues debido a esta pandemia. Y eso viene reflejándose en muchas situaciones, como por ejemplo algunas personas que se quitan la vida, otras que intentan hacerlo, otras que de pronto se genera en violencia dentro de la parte familiar, dentro del entorno familiar, pues debido a todas esta serie de situaciones que se vienen presentando. Muchas veces nosotros trabajamos y podemos decir que dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, pues nos toca prácticamente regalar el trabajo, o estamos en un trabajo donde estamos exponiendo la vida todos los días, como por ejemplo aquellos señores que son cogedores de mango, que tienen que subirse a todos estos árboles, donde manejan una altura bastante elevada, yo creería que más o menos a unos 50 hacia arriba, más o menos es como la altura que se maneja en los árboles de mango. Y así uno no esté consciente de manera directa, o no le presta atención, por así decirlo, a este riesgo, es una de las personas que más riesgo tiene en esta actividad. Entonces, o muchas veces los que trabajan en la informalidad, porque usted puede trabajar en un supermercado, usted puede trabajar en una tienda, usted puede trabajar, pero de pronto tanto el costo mensual, el salario que usted va a recibir, pues no alcanza a cubrir todas sus necesidades, y más aún cuando se trabaja por días. Entonces, asimismo, esto va generando una carga mental, pues porque no alcanza para pagar todos los gastos que se tienen en el hogar. Entonces, todo esto va generando como una situación mental que viene causando una serie de condiciones o de situaciones en los seres humanos. La depresión, la irritación, el mal genio, las peleas dentro de los hogares, las separaciones, todo esto viene generado por toda esa carga emocional, y más a hoy en día que se ha como profundizado este tema. Ya la parte biomecánica es
es la situación que tiene que ver, o es el factor de riesgo que tiene que ver como con la interacción entre nosotros, el cuerpo humano, los movimientos que nosotros hacemos en ciertas actividades. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben cómo deben agacharse a recoger algo que se les ha caído? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen en cuenta que no es muy fuerte el que carga 1 o 2 bultos de limón al mismo tiempo? ¿Cuántos de ustedes tienen en cuenta todas estas clases o todas estas situaciones y tienen cuidado para pues no realizarlas de manera como tan imprevista, sino con todos los cuidados que tienen que ver? Hoy en día es muy sencillo ver a las mujeres en los cultivos de limón cogiendo limón, echándose al hombro un bulto de limón o echándose 2 latas de limón, recogiendo mango. Entonces fíjese que esta parte del factor de riesgo biomecánico es muy importante tenerlo en cuenta e irlo identificando en cada una de las actividades que nosotros estamos realizando. Nosotros aquí vemos lo que tiene que ver con la parte de los riesgos mecánico, eléctrico, locativo y obviamente de índole natural. La parte de mecánico pues tiene que ver con la interacción con todas las herramientas manuales o tecnológicas que nosotros manejamos. Trabajamos con martillos, trabajamos con machetes, trabajamos con tijeras, trabajamos con agujas, trabajamos cargando carretillas, trabajamos manipulando equipos, plantas eléctricas. Entonces todas estas herramientas tienen como una situación de peligro, ¿cierto? Por ejemplo, la pulidora, ¿cuántos prevén salvaguardar o proteger el disco de la pulidora? ¿Cuántos, cuando utilizan este tipo de herramientas como una cizalla, se percatan de desconectar todo este tipo de equipos con el fin de que por accidente alguien no venga y los encienda y le genere un tipo de lesión, una amputación o incluso la muerte? Entonces, a eso hace referencia al riesgo mecánico, a todas aquellas herramientas manuales o tecnológicas que nosotros manipulamos en nuestras actividades diarias. La parte de riesgo eléctrico. Todos en la casa en un momento dado nos creemos fontaneros, nos creemos electricistas, más que estamos en la época de que se aproxima de diciembre, donde todos estamos ensayando las luces de Navidad. Entonces eso es correntazo. Si nos pasa es porque tiene corriente toda la instalación, o así es la forma en que nosotros buscamos cuál es el bombillito que está dañado y que no nos está sirviendo en ese momento para nosotros cambiarlo. Yo sé que suena como muy folclórico y nosotros muchas veces nos reímos en casa cuando nos pasan esas situaciones, pero créanme que en un momento dado, si es manipulado o si esto lo hace un niño, pues créanme que ya no va a sonar como tan folclórica esa situación. Entonces, como dicen por ahí, en la parte de riesgo eléctrica, zapatero a tus zapatos, y si nosotros no sabemos bien cómo es la parte de electricidad, no tenemos un curso, no estamos capacitados, pues es mejor, si acaso por ahí cambiar un bombillito, pero de resto dejar todo al electricista, que es el que conoce sobre ese tipo de riesgo. El locativo, es muy importante nosotros mirar las condiciones en las que estamos laborando. Es decir, si yo voy a trabajar, me voy a hacer en el parque, ejemplo, me voy a hacer en el parque del centro del municipio del Guamo, pero resulta que yo me voy a hacer debajo de un árbol que tiene aproximadamente 50 años. Entonces el árbol está viejo, está muy frondoso. Observo que algunas ramas pueden caer en cualquier momento, que estamos en época de invierno donde hay truenos, relámpagos, puede caer algún rayo sobre ese árbol, o estamos en época de vientos, entonces también por la velocidad del viento puede hacer caer una rama y nos puede caer encima. Hombre, si nosotros vemos este tipo de condiciones en las que nosotros estamos laborando, la parte locativa, el entorno que nos rodea, pues simplemente no nos vamos a hacer debajo de ese árbol, porque sabemos que en un momento dado pues nos puede causar
una lesión, nos puede generar una fractura e incluso hasta nos puede matar. Entonces para eso nos sirve nosotros identificar los tipos de riesgos locativos, para prever, y no solamente los riesgos locativos, todos los riesgos que estamos viendo, ya poco a poco los vamos identificando. Lo que tiene que ver con la parte de los riesgos de origen natural. En el municipio del Guamo tenemos unas situaciones muy especiales y específicas. Primero, sector La Plaza de Mercado, barrios bajos, ¿cierto? Que colindan con los ríos, especialmente con el río Luisa o con la quebrada de Mayá. Entonces, por lo general, en época de invierno, pues hay inundaciones. Afortunadamente, por el momento no han vuelto a ocurrir estas inundaciones tan tremendas que hacían anteriormente. Pero, sin embargo, es importante nosotros saber por qué sectores ocurren estas inundaciones con el fin de estar preparados. Si yo veo que atrás de mi casa hay un río que se desborda, cada vez que llueve, pues yo cuando vaya a salir, cuando se llegue la época de invierno, pues yo no voy a salir corriendo hacia el lado de atrás de mi casa, porque sé que el río es el que me va a encontrar. Voy a buscar, es una parte alta. Para eso a mí me sirve identificar cuáles son los riesgos o las amenazas que están en mi ámbito laboral, en mi entorno, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de riesgos que a mí me están afectando? Los riesgos tecnológicos, los de seguridad y los públicos. Los tecnológicos pues pueden ser, son aquellos que son producidos por el hombre, causamos explosiones, derrames, aquellas fugas o aquellos incendios que pueden ocurrir pues por el mal procedimiento que realizamos a veces los seres humanos y que no nos percatamos. Puede ser a dolo, o sea, a conciencia, que nosotros realizamos este tipo o generamos este tipo de situaciones. Los de seguridad, tránsito, alturas, espacio confinado. Uno de los factores de riesgo, además del biológico al que estamos nosotros expuestos, es el tema de tránsito, ¿cierto? Afortunadamente en nuestro municipio se ha ido organizando muy bien todo lo que tiene que ver con el espacio público. Esto quiere decir que ya podemos trabajar o podemos laborar, vender nuestros productos en el municipio del Guamo de manera informal, de forma más segura, porque ya tenemos identificados cuáles son aquellos sitios donde nosotros vamos a poder laborar, pero que no vamos a estar expuestos, por ejemplo, a que venga un vehículo y nos atropelle. Y lo puede hacer, ¿cierto? No quiere decir uno que es que esté bien hecho que me atropelle un vehículo, pues porque esa no es la idea, sino que lo digo haciéndome referencia a que si yo estoy en un sitio público, ¿cierto? Estoy exponiéndome en un sitio público, de conocimiento sé a qué me expongo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con la reubicación que se ha venido manejando en el municipio para el tipo de actividades informales. Obviamente cuando yo estoy o atiendo al público estoy expuesta a una serie de situaciones, ¿cierto? Robos, asaltos, atentados, azonadas o secuestros, ¿cierto? Hoy en día, como está la situación económica en nuestro municipio y en el país, cualquier cosa es plata, ¿sí? Pueden saber, yo salí el día jueves, madrugué a vender un cerdo, a vender 2 cerdos, o madrugué a comprar un chivo, a vender los plátanos. Alguien está pendiente de que llevo mi plata, de esto, y me puede salir, me puede robar, me puede atracar. Entonces también son peligros que nosotros debemos identificar en todos los sectores, independientemente de si yo soy informal o si estoy en una empresa. Todos estos riesgos siempre van a estar presentes y forman parte de todos los factores de riesgo que están, a los que estamos expuestos en el índole laboral. Agradecerles a todos ante todo este espacio, la atención prestada, recordarles algo que es un mensaje muy importante y nosotros muchas veces los hemos escuchado y muchas veces es una frase que nosotros decimos siempre, y es que más vale prevenir que tener que lamentar,
Si nosotros ya con esta charla, ya con este Facebook, con esta información que estamos manejando, ya tenemos identificados o tenemos una idea de cuáles son las situaciones o condiciones de peligro o de riesgo a los que estamos expuestos en nuestras labores diarias, pues simplemente es tenerlas muy en cuenta y procurar evitarlas a toda costa. Como les decía, darles los agradecimientos por la atención. En un próximo Facebook Live estaremos tratando ya la parte de cómo podemos o qué medidas podemos tomar nosotros, qué medidas de control podemos tomar nosotros para evitar o controlar, mitigar o eliminar todo este tipo de factores de riesgo. Entonces a todos muchísimas gracias, Dios los bendiga, que tengan un feliz día.